Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Podemos tomar asiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú seas quien traigas la bendición a nuestras vidas a través de esta palabra. Que tú seas, Señor Dios, quien a través de tu Santo Espíritu nos hables, nos enseñes, nos reveles tus verdades, nos animes cada día, y en los tiempos que vivimos, sobre todo, Señor, Dios mío, esto sea confortable para nosotros, sea de bendición, sea de consuelo, Padre, la palabra, y que tú a través de ella, Señor Dios, hables a nuestros corazones. Nos instruyas, nos fortalezcas, nos enseñes, Señor Dios, a ver la vida, a ver, Señor, los tiempos que vivimos, Señor, desde el punto de vista, Señor, Señor, a la luz de la eternidad, y que podamos exaltar y glorificar tu nombre siempre. Que podamos, Señor, presentar ante las más difíciles situaciones en nuestras vidas la mejor cara. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, que seas tú ministrando a nuestros corazones y hablándonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía, hermanos, que esta carta es la carta para la iglesia. Cuando usted pone atención, tal vez algunas, las epístolas de Pablo van dirigidas de manera específica a iglesias, en algunos lugares específicos, o a algunas personas, como a Timoteo, ¿verdad? Como a Tito. Pero en el caso de la carta de Pedro, Pedro está escribiéndole, aunque de alguna manera también de manera específica, porque nos da 5 lugares ahí. Nos da 5 lugares, y al darnos 5 lugares, quiere decir simple y sencillamente que se está refiriendo y le está enviando esa carta ¿a quiénes? A las iglesias que se reúnen, a los cristianos que se reúnen en esos lugares. Entonces, de alguna manera está siendo específico también. Pero es una carta considerada una carta general, de tipo general, que es aplicable para la iglesia del Señor en todos los tiempos. Fue una carta que se envió en un momento dado, bajo circunstancias simple y sencillamente particulares, a un grupo de personas que vivían en estos lugares. Pero también es aplicable a la iglesia del Señor en todo lugar y en todos los tiempos. Y es una bendición cuando nosotros podemos verlo así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a hablar, nos va a edificar, nos va a bendecir. No importa el tiempo que nosotros estemos viviendo. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y lo que el mundo simple y sencillamente no entiende. Y lo que tal vez aún famosos religiosos no están entendiendo. Un día de estos me llamaba mucho la atención porque estaba viendo un comentario de un pastor muy famoso en el Brasil, con muchos seguidores, con iglesias de miles, de estas megas iglesias, y simple y sencillamente él dijo esto. Él dijo que él creía que nosotros los cristianos debíamos de releer la palabra y reactualizarla y cambiarla. Porque no podía ser posible que nosotros, por 2 o 3 versículos, discrimináramos contra homosexuales y lesbianas. Entonces, él lo que está diciendo es: acomodemos a Dios con su palabra, a la cultura, al tiempo que vivimos, al pecado del hombre. Pero me sorprendió más que hoy en la mañana, no, ayer, ayer creo que fue, sí, ayer, mi esposa me enseñó un video en donde ya ustedes saben que el Papa también ya declaró legal la unión entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Pero fue más allá. Ahora en otra declaración del Papa también dijo lo mismo que este pastor brasileño. Él dijo que la Biblia es un libro muy anticuado y que no podemos nosotros seguir teniéndola, y que por lo tanto debemos de eliminarla, y que vamos a crear otro libro con otro nombre, el cual ya se está pensando. Y posiblemente en el 2021 veamos un montón de cambios de estos, hermanos. Canadá ya aprobó la bestialidad. Usted puede, o sea, usted no, perdón, no le voy a hablar así. Cualquier persona en ese país ahora es legal si quiere tener sexo con animales, no importa quién sea. Otros países
países de la tierra están aprobando el incesto. Ya usted se puede casar con su mamá si le gusta mucho. Y si la mamá le gusta mucho el hijo, cásense. Si al hermano le gusta la hermana, cásense. Todas estas cosas se están dando. Se declaró hace un tiempo, el electo presidente de los Estados Unidos declaró que él consideraba que era bueno, óigame bien, que él consideraba que era bueno que a todos los niños de 9 y 10 años se les someta a una transformación transgénero irreversible. Y la que hoy entonces se postula y gana, queda como vicepresidenta, dice que ella, también la idea de ella es legalizar la prostitución en todo el país. Es una bendición cuando usted y yo podemos tener, por la gracia de Dios, la revelación de que la Biblia es vigente, no importa el tiempo en que nosotros vivamos. Este libro, yo creo que el Señor es el que dijo que era anticuado, se está equivocando, porque este es el libro más moderno que puede haber. Si usted lee libros, si usted lee novelas, si usted lee enciclopedias, muchos de ellos ya han pasado de moda y tienen que hacerles ajustes y cambios y acomodarlos al tiempo que vivimos, porque no es la palabra de Dios, es la palabra del hombre. Pero este libro tiene una particularidad tan preciosa que es vigente en todo tiempo, no importa la época en la que el hombre y la mujer estén viviendo en este mundo. Amén. Si estamos diciendo que tenemos que eliminar este libro porque es muy anticuado y contiene solamente unos 2 o 3 versículos que deben de ser cambiados, estamos diciendo que debemos de acomodar a Dios a nuestros propósitos e intereses. Estamos diciendo, óigame bien, que entonces Dios es un títere del ser humano. Pero la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos ovejas de su prado. Él nos creó. No nosotros a nosotros mismos. Él es rey, Él es Señor, Él es soberano. Él es el eterno, Él es el Dios que tiene control sobre todas las cosas. Amén. Aleluya. Estaba viendo un artículo de que la iglesia en China, hermanos, se cree que hay más o menos 120 millones en un país tan poblado. Eso es una exageración de cristianos. Pero solamente el 30% se reúnen de manera abierta. Cerca del 70% se reúnen de manera clandestina. Por la manera en que el gobierno chino ha controlado a la iglesia ahí. Entonces, es una iglesia que se ha rehusado a ser parte de la manera en cómo el gobierno ha acomodado y ha regularizado todo lo que es la iglesia. Y entonces ellos se reúnen en sótanos, en lugares escondidos, para seguir alabando al Señor. Hermanos, es una bendición cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es vigente para todos los tiempos. Amén. Si nosotros deberíamos de cambiar este libro porque es anticuado y porque está ofendiendo a algunas personas hoy supuestamente, debió de haber ofendido hace miles de años a aquellos a los cuales se les escribió. Porque la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento, que fue hace miles de años, estaba siendo escrita para el pecado, luchando contra el pecado del hombre, dando instrucción al ser humano de cómo debía de caminar en esta vida. Dios de alguna manera a través de su palabra salvaguardando, protegiendo al hombre, al ser humano. No es tan anticuado, simple y sencillamente estaba hablando en el momento. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo el mismo, no importa los años que pasen, no importa los milenios que vivamos. El pecado del hombre está en su corazón y siempre seguirá siendo el mismo. Y Dios tendrá que seguir hablando al hombre de la misma manera todo el tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de eso, no es que estemos discriminando, no. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de amar a los pecadores, pero debemos de aborrecer el pecado. Y cuando nosotros pensamos en 2 pecados como estos que yo nombré, son lo mismo con la mentira, es lo mismo con el adulterio, es lo mismo con el asesinato. Si nosotros entonces discriminamos hoy contra
tipo de personas, entonces discriminaríamos también contra el asesino que mató al vecino, o que mató a la esposa, o que mató a los hijos también al decirlo. Es la misma palabra, es el mismo hombre, es el mismo pecado siempre, y es una palabra vigente, porque ayer, hoy y mañana Dios es el único que tiene la respuesta para el hombre. Amén. Para que podamos resolver nuestra vida delante de Dios. Y óigame, no, como les dije, no quise brincarme, estuve tentado a brincar, a pasar al versículo 3, pero dije, yo no, hoy, en ese saludo yo encuentro ahí información que es importante. Si usted leyó esos dos versículos ahora que lo hicimos juntos, yo le invito para que usted en la casa lo lea también. Y usted pueda ver algunas cosas que a mí me llaman la atención y que usted debe de aprender a ir subrayando en la Biblia. Yo le he dicho, subraye la Biblia, márquela, la mía está súper marcada, tuve que comprar otra también ya, porque ya es difícil a veces pasar una página a la otra porque se han hecho muy delgaditas, ¿verdad? Se ha empezado a romper, pero no hay problema de marcarla. Y yo quiero decirle, mire ahí, ponga atención a algunas palabras. Y repito, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Solamente de ahí podríamos sacar nosotros una gran predicación. Pedro se identifica como un ¿qué? Como un apóstol. Una persona que fue enviada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y de quién es apóstol él? De Jesucristo. Y si es apóstol de Jesucristo, ¿de quién tiene que hablar? De Cristo. Qué curioso que hoy los apóstoles, los famosos apóstoles que salen en la iglesia del Señor, de quien menos hablan, es de Jesucristo. ¿Hablan más de ellos? ¿Hablan más de los millones? ¿Hablan más de la prosperidad? ¿Hablan más del éxito personal? Eso se les olvida hablar de Cristo. Y se supone que si son apóstoles de Cristo, tienen que ir en nombre de ¿quién? De Cristo. Son embajadores, como Pablo decía. ¿Embajadores en nombre de quién? Del Señor. Y por lo tanto esa es la bandera que debemos de llevar, y ese es el nombre que debemos de proclamar, y ese es el nombre que debemos de predicar, pero es de quien menos predicamos hoy. Y nos dice la palabra del Señor, ¿a quiénes? ¿A quiénes se dirige Pedro? Dice, a los expatriados de la dispersión. ¿En dónde? Primeramente, dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y déjenme decirle así rápidamente que esas eran 5 provincias, prácticamente 5 provincias romanas, donde lo que hoy actualmente es Turquía. Pero eran grupos de personas, grupos de cristianos, gente que había aceptado a Cristo Jesús y se reunía en esos lugares. Y se les dice expatriados porque son gente que están fuera de su tierra. ¿Habrá alguien aquí fuera de su tierra? Que me levante la mano. Qué bendición es poder hacer eso. Qué bendición es poder ver a cubanos que levanten la mano, a salvadoreños, a hondureños, a guatemaltecos, a mexicanos, a brasileños. Amén. ¿Se me queda algún otro? Cubanos. Sí, cubanos, ya lo dije. Que levantemos la mano porque estamos fuera de nuestra tierra. O sea que nosotros somos expatriados. Y se siente uno a veces que no sabe ni siquiera de dónde es. Díganme si es así o no. Usted no sabe si es de aquí o usted no sabe si es de allá. Usted piensa en devolverse, quiere devolverse, pero no sabe si quedarse también. No sabemos. Pero qué maravilloso es saber sí y tener seguro que cuando muramos o cuando el Señor nos lleve, vamos a estar en nuestra ciudad. Amén. Amén, porque la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? No está en Cuba. Sus hermanos salieron de Cuba, no saben si un día regresarán. Pero si saben y están seguros que un día van a estar en la ciudad de nuestro Dios, en la nueva Jerusalén. Amén. Aleluya. Es una bendición. Y dice que entonces él está hablando a ese tipo de cristianos. Pero déjenme decirles, hermanos, que ese tipo de cristianos estaban fuera de su tierra, estaban fuera de la tierra de Palestina. ¿Por qué? Por causa de la persecución. Se cree que después de la persecución de Esteban, mucha gente salió. Óigame bien, si usted se da cuenta, por ejemplo, en el Hechos capítulo 2, cuando la Biblia nos narra acerca del día de Pentecostés, dice algunas de estas provincias, nombra algunas de estas provincias. Gente de ese lugar llegó en el día de Pentecostés. No se sabe quién llevó la palabra del Señor. Pedro no fue. Pero ya el evangelio
en ese lugar, en esas provincias. Se cree que a 200 años de Cristo también muchas personas se regresaban a su tierra de Babilonia después del cautiverio y se ubicaban en lugares, no llegaban hasta Palestina y se quedaban viviendo en esos lugares. Entonces son gente que está fuera de su tierra. Los expatriados son simple y sencillamente personas dispersas por todo lado. Muchos, como le dije, por causa de la persecución fueron obligados a ir a esos lugares, estaban ahí y están siendo en este momento de alguna manera presionados, oprimidos, perseguidos. Estaba leyendo acerca de Nerón porque me llamó la atención, me puse a pensar, bueno, ¿cuándo se escribió? Algunas personas ubican la fecha de este libro, el 65 después de Cristo, 64, otros dicen, unos dicen 67, pero la cuestión es que entre el 64 y el 67 se estima que se escribió. Hay información, de acuerdo a los historiadores romanos, de acuerdo a Suetonio, de acuerdo a otros historiadores, hermanos, de que esto pasó entre esa fecha. ¿Por qué? Porque el incendio de Roma fue el 19 de julio del año 64, en donde Nerón simple y sencillamente le prendió fuego a la ciudad de Roma porque estaba obsesionado con la construcción y él quería tener una excusa para construir una nueva ciudad. Entonces incendió la ciudad de Roma. Pero como él lo hizo, para que nadie se diera cuenta también, y él se negaba, le echó la culpa después a los cristianos. De ahí empezaron los ánimos a caldearse un poco, y se empezó a poner en los ojos de la gente odio, hostilidad contra la secta de los cristianos. Y empezó persecución en ese tiempo. Estuve leyendo, era tan terrible, hermanos, la manera de las muertes, como Nerón inventó en ese tiempo, oiga, distintas maneras de matar a una persona. Era tan terrible la manera en que morían muchos de esos cristianos que se empezó a desatar la persecución. Ahora, eso fue en Roma, pero lógicamente que en todas las provincias, cuando eso pasa en la capital, se extiende a todo el imperio. Y en Bitinia, en Ponto, en Capadocia, en Asia, en todos esos lugares, ya habían focos también de persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos, se les estaba acusando de algo en lo que ellos no tenían ningún tipo de culpa, no eran responsables, y por eso usted encontrará en la palabra, en toda la epístola, por ejemplo, lugares donde nos dice Pedro que nosotros debemos de aprender a sufrir, pero como cristianos debemos de aprender a vivir de la manera correcta. No importa si sufrimos, pero sufrimos de una manera correcta, ¿verdad? Que siempre guardemos una buena conducta, que si se nos acusa de algo, mientras nosotros hagamos lo bueno, no hay problema. El problema está en sufrir por nuestros pecados. El problema está en sufrir haciendo lo malo. Entonces encontramos nosotros ciertas partes en la carta que nos muestran a nosotros eso. De alguna manera Pedro diciéndole a la iglesia, animando a esa iglesia que estaba pasando momentos de persecución, momentos difíciles. Hermanos, déjenme decirle, nosotros estamos viviendo en este tiempo, en este año, estamos viviendo tiempos peligrosos. Siempre nosotros lo decimos, tiempos de incertidumbre, tiempos en donde no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo día. Un año prácticamente que se avecina al final y no sabemos qué vamos a tener en el próximo que viene. Este año veníamos de salir de la Navidad del Año Nuevo y nos tocó empezar a vivir la famosa pandemia, ¿verdad que sí? Y durante todo este año este mundo ha cambiado, de una u otra forma ha cambiado. Empezamos a ver cómo gente se levanta y dice un montón de cosas. Tal vez unos de manera correcta, otras de manera incorrecta. Empezamos a ver cómo líderes del mundo se pronuncian y donde prácticamente todos, muchos, podría decirse que la mayoría, se pronuncian todos de una manera simple y sencillamente parecida. Y oímos nosotros noticias que tal vez nos pueden llenar de temor y todo ese tipo de
En realidad este año que viene nosotros no sabemos qué vamos a enfrentar, hermanos. Pero como cristianos tenemos la bendición de que si nosotros abrimos el corazón para entender quiénes somos, entonces no importa los tiempos que nosotros vivamos. La vigencia de esta palabra se hará presente y Dios nos reconfortará, nos dirigirá, nos bendecirá y nos mostrará siempre lo que tenemos que hacer. Amén. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes en todos esos días que vienen. Pero hoy, déjenme decirle entonces que, hermanos, como les decía, estos eran simple y sencillamente personas cristianos que estaban en esos lugares, pero no estaban dentro de su tierra, estaban fuera de Palestina y por eso se les llamaba expatriados. Pero dice ahí en el versículo 2 otra cosa, porque el tiempo va avanzando y tengo que avanzar, yo también. Versículo 2, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la palabra que utiliza? Dice elegidos. Si usted está en la Reina Valera, dice elegidos. Amén. Si usted está en la Biblia de las Américas, fue la última palabra del versículo 1, donde dice que todas estas personas son elegidos. Ahora, yo quiero, hermanos, de alguna forma decirles a ustedes que esa iglesia está hoy esparcida por todo el mundo. Así como estos cristianos, hermanos, tal vez muchos judíos, otros tal vez gentiles, pero simple y sencillamente estaban fuera de su tierra. Nosotros hoy, la iglesia del Señor, somos ese pueblo expatriado. ¿Por qué? Primeramente, como les decía al principio, unos venimos de nuestra tierra, de donde nacimos, pero estamos en un lugar que no es aquella que nos vio nacer. Amén. Pero formamos parte de un pueblo, de una iglesia. Amén. Como dice Pablo cuando escribe a los Gálatas, del verdadero Israel. Del verdadero Israel. Y eso es una bendición que nosotros lo entendamos. La iglesia hoy está esparcida en todas las naciones de la tierra. Una iglesia formada, óigame bien, por personas para los cuales Dios es el rey y está en los cielos. Es una iglesia, hermanos, cuya patria está en la eternidad. Aquí ellos han entendido, nosotros hemos entendido que estamos solamente de paso. Usted está aquí de paso. Usted y yo estamos aquí solamente por un tiempo, por un momento, pero en realidad nuestra patria es otra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando el autor de ese libro habla acerca de los grandes héroes de la fe, óigame bien, en el capítulo 11, en el versículo 10, y escribe acerca de Abraham, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no se conformó a este mundo. Abraham no dijo, yo voy a establecer a construir mi casa aquí, mi lugar. No, yo no, más bien yo vengo de Ur de los Caldeos. Dios me sacó, me escogió, me eligió, me llamó de allá y me trajo aquí. Y aquí yo voy a seguir siendo ¿qué? Nómada, no voy a ser sedentario. ¿Por qué? Porque yo espero algo mejor. Y la iglesia del Señor que está en todas las naciones del mundo hoy es el remanente fiel. Y cuando yo hablo remanente, es un pequeño grupo de entre toda esa iglesia profesante. Y cuando digo iglesia profesante es dentro de toda iglesia que se dice ser iglesia. Esas personas que dicen yo soy cristiano, pero que en realidad no lo son. Yo estoy hablando de un grupo, un pequeño grupo. El grupo sincero, el grupo fiel, el grupo que en realidad busca a Dios de corazón. Ese es el remanente de Dios que está en todas las naciones. Y esa es la iglesia del Señor. Amén, amén. Ahora, esa iglesia del Señor, al igual que Abraham, espera. Óigame bien, espera. ¿Qué dice ahí? Como dice ahí, espera una ciudad que tiene fundamentos, cimientos, dicen otras versiones, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Amén, Solamente la Nueva Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Y ellos esperaban eso. Es un pueblo, óigame bien, elegido, pero solamente por gracia. Amén. Usted voy a llevarle un momentito al libro de Deuteronomio. Vaya allá al capítulo 7. Le dije que vamos a estar hablando de esta carta. Me va a empezar a oír muchas veces todos los domingos diciendo vamos a Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, porque vamos a estar hablando de Primera de Pedro. Aleluya. Una palabra de Dios vigente para nosotros hoy, porque se ajusta exactamente a lo que nosotros estamos viviendo, a lo que la iglesia del Señor está viviendo en este mundo. Usted y yo debemos de
glorificar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios y darle gracias. ¿Saben por qué? Porque todavía no estamos siendo perseguidos. Porque sí hay, de alguna manera, rasgos. Porque empezamos a ver cierta persecución. Hoy muchas personas que están simple y sencillamente hablando, dando información a través del internet, pero que no pertenecen a las grandes cadenas informativas de comunicación en este mundo, óigame bien, están empezando a ser censurados ya en todo el mundo. No se asombren cuando llegue el momento y nos digan a nosotros, ustedes no pueden ya transmitir su servicio por internet. Todo se está acomodando. Todo. Y es necesario que nosotros hablemos acerca de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar preparada. Vivir esos tiempos difíciles. Algunos se han cubierto, salvaguardado de alguna manera y escudado con la manera de pensar. La iglesia será trasladada antes de la tribulación. Por lo tanto, no sufrirá ninguna persecución. Ese es el mensaje que nosotros quisiéramos oír, ¿verdad? Y por eso muchos lo abrazamos. Es un punto de vista simple y sencillamente de algunos. Para que sea correcto, yo no estoy diciendo que no. Otros dicen no. La iglesia va a ser trasladada, Dios, el Señor Jesucristo se la va a llevar a la mitad de la tribulación. 3 años después, 3 años y medio después de la tribulación, la iglesia va a ser raptada. Otros ni siquiera creen en el rapto y hasta se burlan. Gente de iglesias cristianas se burlan de eso también. Y otros dicen, no, la iglesia tiene que pasar toda la tribulación. 7 años de la tribulación, porque la tribulación empieza, pero la gran tribulación van a ser los últimos 3 años y medio. Y la iglesia va a estar ahí. ¿Entiende? Entonces yo no sé cuál elige usted. Yo no sé cuál le gusta a usted. Pero en el pueblo de Israel, cuando desobedeció, cuando fracasó en su intento, cuando no pudo cumplir con el propósito de Dios al cual Dios lo llamó, y Dios tuvo que someterlo a un cautiverio de 70 años, déjeme decirle que se levantaban falsos profetas y decían, tranquilos, no hagan caso a Isaías, no hagan caso a no hagan caso a Ezequiel, no hagan caso a Oseas, no hagan caso a Jeremías, no hagan caso a ninguno de ellos, porque paz, paz, paz es lo que Dios tiene para ti hoy, iglesia. Eso es lo que decían. Y Dios levanta a aquellos grandes profetas, a los profetas verdaderamente, a los que Dios levantó para decir, no hagan caso de los que les anuncian a ustedes paz y tranquilidad y les dicen que no va a haber nada. Porque sí, va a venir la mano de Jehová sobre ustedes. Si ustedes no enmiendan sus caminos, si ustedes no cambian sus corazones, si ustedes no se vuelven al Dios de la gloria, ustedes van a tener que experimentar esto y esto y esto y esto. Y fue la realidad, fue lo que vivió el pueblo de Israel. Claro, para la mayoría, que es el mensaje que quería oír. Sigamos viviendo como estamos viviendo y todo seguirá igual. Tranquilidad, paz, no va a haber ningún problema. Una lavada de cerebro que se le estaba haciendo a la gente. Y hoy vivimos los mismos tiempos. Y yo por eso le decía, hermano, yo no sé en cuanto a esta posición, lo que muchas personas creen, pero sí quiero decirle que el cristiano, el Hijo de Dios, ese va a estar preparado. No importa si el Señor viene antes, si el Señor viene durante o si el Señor viene después de la guerra. El Dios de la gloria sabrá siempre guardar a su pueblo, a ese remanente fiel. No importa los momentos difíciles que esté viviendo. Pudo guardar al pueblo allá en Egipto durante las plagas. También puede guardar a su pueblo hoy, cuando las plagas empiecen a manifestarse en este mundo por la pecaminosidad del ser humano. Es el Dios que tiene control sobre todas las cosas. Pero déjeme decirle, hermano, que en el libro de Deuteronomio, si usted va ahí al capítulo 7, vea lo que dice la palabra. Fue un pueblo, porque este título
elegidos, primeramente Pedro nos habló acerca de quiénes son estas personas de manera externa. Nos dijo que son expatriados, que están allá y que tal vez están siendo ya perseguidos de alguna manera, que viven fuera de su tierra y por eso les llamó así, pero ahora también les dice que son elegidos. Y elegidos simple y sencillamente lo que él está haciendo entonces es tratando de mostrarnos a nosotros ahora el aspecto espiritual de estas personas a las cuales él les está escribiendo. Y les dice que ellos son elegidos. Elegidos. Y les decía yo que la elección es simple y sencillamente por la sola gracia de nuestro Dios. Amén. Cuando usted abre Romanos 8:30, simplemente lo puede ver ahí. Cuando usted abre Romanos 9:24, lo puede ver ahí también. En el Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice como escogidos de Dios. Dios nos escoge. ¿Pero por qué nos escoge Dios? Porque somos muy campeones, porque somos muy importantes, porque somos muy buenos, porque nunca le fallamos, porque somos totalmente obedientes, porque caminamos conforme a su voluntad. Por su misericordia. No. Hermanos, Dios nos escogió, nos eligió simple y sencillamente porque nos amó. Amén. La Biblia dice ahí en Deuteronomio 7, versículo 6, mire lo que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, Tu Dios. tu Dios. Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha ¿qué? Escogido Jehová tu Dios te ha escogido. para ser. Somos elegidos de Dios por puro amor. ¿Por qué? Porque vea lo que dice ahí, somos el pueblo, dice, pueblo santo para Él. Y como somos pueblo santo para Él, eso santo lo que quiere decir es un pueblo apartado para Él. De entre todas las naciones del mundo, Él escogió a un pueblo para que se consagrara y viviera solamente ¿para quién? Para Él. De entre todas las naciones del mundo, Dios ha escogido ahora, igualmente por gracia y misericordia, una iglesia que viene de todas las naciones. Viene de Honduras, viene de Salvador, viene de Guatemala, viene de todo lugar, viene de Costa Rica, viene de México. Óigame bien, para formar ¿a qué? A un pueblo que se consagre y viva para Él. Amén. La iglesia del Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, sigo leyendo, dice: Porque tú- Jehová tu Dios te ha escogido ¿para qué? Para hacerle un pueblo, ¿cómo dice? Para hacerle pueblo suyo, dice una versión, pero ese suyo lo que quiere decir es de su especial tesoro. Más El pueblo de Israel, la nación de Israel fue escogida por Dios para ser un tesoro especial para su Dios. Amén. Y la iglesia del Señor es un pueblo escogido, es un tesoro especial también para Dios. Amén. Eso es lo que es usted y soy yo. Amén. Pero óigame bien, voy a seguir leyendo, dice, más, dice, que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Oyó? Vamos a hacer, dice, Israel, tú me serás un pueblo especial, serás mi tesoro más que cualquier otra nación en el mundo. Mis ojos estarán sobre ti, mi bendición estará sobre ti. Yo me interesaré en tus asuntos. Yo haré lo que tenga que hacer por ti, porque tú eres mi especial tesoro de entre todas las naciones. Cuando usted entiende eso y cuando usted sabe que esta palabra se aplica a usted también, la iglesia del Señor, dígame, ¿no es un privilegio? ¿No es una bendición poder pensar que el Dios de la gloria, de entre todas las naciones del mundo, de entre todas las personas del mundo, lo escogió a usted y me escogió a mí para ser parte de su iglesia? Aleluya. Somos su especial tesoro verdaderamente, y como dice el salmista, somos como la niña de los ojos del Señor, nos guarda, nos Amén. cuida, nos protege. Aleluya. Pero mire el versículo siguiente. No, Versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. pues vosotros La elección de Dios para nosotros como iglesia es por gracia. No es, óigame bien, porque nosotros seamos muy buenos, muy correctos y tierra codiciable, a la cual Dios cayó en la tentación. Y fue tan codiciable esa tierra, fueron tan buenas esas personas que dijo: a estos yo los escojo. Nos habla el apóstol Pablo cuando está dirigiéndose a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice que nosotros somos salvos. ¿Por qué?
¿Por medio de qué? Por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos decir en ningún momento, sí, Dios me eligió porque yo soy una buena persona. Dios me eligió porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Dios me eligió porque yo toco los instrumentos en la iglesia. Dios me eligió porque yo le canto a Él. Dios me eligió porque yo predico su palabra. Dios me eligió porque paso 24 horas del día orando y ayunando. No. Pues si quieres toda la vida y es una bendición, si lo practicas, ayuna 24 horas al día. Ora 24 horas al día. 7 días a la semana. Oye, hazlo si quieres. Pero si crees que por eso Él te escogió, estás equivocado. Al final te darás cuenta, de nada sirvió. Porque como la Biblia nos dice a nosotros a través del libro de Santiago, que el hermano también nos está predicando y nos está enseñando, y es una bendición que estamos recibiendo eso. Como decía Ever también anteriormente, hermanos, si yo digo que soy cristiano, debo de probarlo. Pero no por lo que digo, por lo que yo vivo. Y la Biblia dice ahí, óigame entonces, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Un privilegio, hermano, para Israel. Israel era su especial tesoro, pero la Biblia dice que aún siendo su especial tesoro, ellos desecharon ese privilegio y su gran responsabilidad. Y yo quiero que, bueno, ya estamos, quería compartir un poquito acerca de una parábola en el libro de Mateo capítulo 21. Pero se lo voy a dejar de tarea. Mateo capítulo 21. El próximo domingo vamos a seguir hablando y vamos a entrar en esa parábola. La parábola de los labradores malvados. Está en Mateo capítulo 21. Véalo por ahí, búsquelo. Está creo que por ahí el versículo 33, por ahí empieza. Y el Señor entonces nos va a enseñar algo que es importante que nosotros lo entendamos. Por eso es que les dije, no podía empezar en el versículo 3 sin ver la introducción, porque la introducción guarda unas verdades muy preciosas para nuestra vida, sobre todo esa que estamos hablando, la elección. Dios lo ha elegido a usted para salvación. Dios me eligió a mí para salvación. Dios nos eligió a todos. Es una gracia a la cual nosotros no podemos, óigame bien, resistirnos. Es un amor tan grande. Nos amó tanto. Que dice el profeta Jeremías, nos prolongó su misericordia. Amén. No merecemos nada. Gloria al Señor. No merecemos ni siquiera un guiño de ojo de nuestro Dios. Y sin embargo, Él nos adopta dentro de su familia como especial tesoro. Gracias, Señor. Yo quisiera que usted incline su rostro, porque, como le decía, no voy a poder entrar ahí. Nada más le dejé hacer la tarea. Mateo capítulo 21. Léase varias veces esa parábola y usted va a poder entender algo más el próximo domingo. Y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir viendo cómo esto es importante para nosotros en estos tiempos en que estamos viviendo. Y si Dios nos está llevando ahí porque tal vez quiere refrescarnos un poquito la memoria y bendecirnos a través de su palabra para los tiempos que están por venir. Amén. Porque, hermanos, los tiempos que están por venir no van a ser fáciles. Pero el cristiano, si tiene un buen entendimiento del Señor y de su palabra, de su gracia y de su misericordia, de su dirección, hermano, va a pasar por los momentos que tenga que pasar. Amén. Alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. No importa, con coronavirus o sin coronavirus, usted va a seguir alabando al Señor. El Señor nos ha hablado acerca de Santiago y el hermano Daniel nos ha enseñado. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de aprender a gozarnos cuando nos hallemos en las diversas pruebas. En tiempos difíciles, en tiempos de prueba y de contrariedad, de conflicto y de angustia, nosotros debemos de gozarnos. Debemos de alabar y exaltar a nuestro Dios. Somos seres humanos, nos equivocamos, somos pecadores, sí, somos débiles. Pero diga el débil, fuerte soy. No hay problema ser débil. El problema es, más bien, decir, yo soy fuerte. Yo no necesito de Dios. Todo se ajusta a lo que yo piense y punto, nada más. Yo resuelvo toda la cosa, yo no lo necesito a él. Hay lo contrario. La Biblia dice que el que se exalta va a ser humillado. Así que yo quiero que antes de que nos vayamos para nuestra casa hoy, usted vaya pensando, hermanos, en el privilegio que
usted y me ha dado a mí. Esa iglesia que Dios ha levantado de entre todos los pueblos y naciones del mundo. No importa de donde usted vino, hoy usted está aquí y usted es ese pueblo de Dios que alaba, bendice y glorifica el nombre del Señor. Que tiene su corazón no en esta tierra, no en este país, sino que usted espera algo mejor. Si usted se vino de su tierra porque quería encontrar aquí algo mejor, tal vez lo ha encontrado, tal vez no, yo no sé, pero sí quiero decirle, como hijo de Dios, como miembro de la iglesia del Señor, como parte de ese remanente fiel, usted espera lo mejor. Y por eso su corazón no puede estar aquí. No puede aferrarse a las cosas de este mundo, sino que usted debe de aprender a vivir y a pasar por los tiempos que esté viviendo, no importa cuáles sean, creyendo y teniendo esa confianza en nuestro Dios de que usted saldrá adelante, de que Dios podrá guiarlo en los momentos más difíciles de su vida. Así que yo no sé los momentos que usted está viviendo, empezando a vivir. Para muchas personas es difícil. Muchas personas ya han perdido sus trabajos, muchas personas han perdido sus negocios, muchas personas se les ha reducido el trabajo, las horas de trabajo se han reducido grandemente. Pero déjeme decirle, el Dios de la gloria es fiel para dirigir a su pueblo en todos los momentos de la historia. Lo ha hecho. Dios no los ha abandonado, Dios ha estado ahí y Dios está con nosotros también. Que abramos el corazón y que podamos someternos a la enseñanza de la Escritura, que podamos abrir el corazón y decretar, óigame bien, ser fieles a esta palabra, que no necesita ser como otros están diciendo, releída, repensada, actualizada o mucho menos eliminada. Es una palabra que es vigente para nosotros hoy. Es una palabra que habla a nuestra vida hoy. Es una palabra que me da la respuesta mejor que cualquier persona hoy en cuanto a lo que yo estoy viviendo hoy. Señor, gracias por tu palabra, porque tú a través de ella respondes nuestras preguntas, porque tú nos guías y nos diriges. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que como iglesia podamos salir de aquí, Señor, contentos, alabando tu nombre, pues sin merecerlo, Señor. Señor Dios, tú nos has escogido. Dice tu palabra, no por ser nosotros más que ningún otro pueblo de la tierra, es que tú nos has escogido. Tú nos has escogido simplemente porque nos has amado. Y eso queremos decir, gracias, Señor. Y nos vamos para nuestra casa, exaltando y glorificando a nuestro Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Por eso es que ahora mismo yo quiero pedirle a usted, si usted nunca ha abierto su corazón, si usted nunca ha decidido apartar su vida para vivirla para Él, yo le animo para que usted lo haga desde ahora. Vivimos tiempos difíciles, vendrán tiempos más difíciles todavía, pero no importa, usted tiene la oportunidad de vivir esos tiempos a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda y la bendición de nuestro Dios. Si tan solo usted lo recibe en el corazón como el Señor de su vida, Él va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiarlo, a transformarlo. Él va a empezar a hacer la obra en su vida. Él va a empezar a hablar a su corazón. Va a cambiar todas las cosas. Va a hacer todo lo que tenga que hacer. Y lo va a guiar por el camino. No importa la dificultad que enfrente. El Dios de la gloria será fiel para ayudarlo a usted a vivir su vida día a día. Padre, en el nombre de Cristo. Señor, gracias te damos por esta mañana. Nos vamos, Señor, de este lugar. Pero nos vamos, Señor, creyendo que tú eres grande, poderoso, maravilloso y que has sido sumamente, extremadamente misericordioso con nosotros y lleno de gracia. Al elegirnos, Señor, pues tú sabes quiénes somos nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y niños, Señor, pecadores, que nos equivocamos día con día, momento a momento, que cerramos nuestro corazón, que nos rebelamos contra tu palabra, que no oímos tu voz cuando nos diriges. Cuando nos hablas, Señor Dios, dulcemente a través de tu Santo Espíritu. Señor, pero queremos pedirte perdón. Y queremos irnos de aquí, de este lugar, exaltando y glorificando tu nombre, sabiendo que ese privilegio es inmenso. Señor, en el nombre de Jesús, que no merecemos nada, Señor, de todo lo que tú haces por nosotros cada día. Pero sin embargo, te damos gracias y te bendecimos y te exaltamos, mi Dios,
bendice a mis hermanos, llévalos conmigo. Y aquellos a los que tal vez en este momento están conectados, bendícelos también. Y que el día de hoy, el resto del día, sea de gran bendición para todos ellos. Padre, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Aleluya, amén. Amén.